Bueno, hoy comenzamos un nuevo estudio que vamos a estar algunas semanas y tiene que ver con un tema que lo podamos reconocer o lo podamos identificar o no, porque no siempre lo logramos identificar y no siempre lo queremos reconocer en nuestras propias vidas, y es el asunto del temor. El Proverbios 29-25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y el temor al hombre, al ser humano, a las personas, no es algo que como cristianos nos pasa por arriba, ¿no? O sea, no es algo de lo cual somos inmunes. Yo recuerdo, porque uno tiene que hablar de experiencias propias, ¿no? Pero a mí me encanta la música. De pequeño disfruto de la música, aprendí música en una escuela de chiquito, pero hubo un momento donde en la cátedra donde yo estaba, que era de trompeta, me pusieron en un salón más grande que este, adelante, y tenía que tocar. Eran 2 líneas, no creo que eran más de 1 minuto, y eso creo que era menos, que tenía que tocar acompañado de un piano ahí. Y recuerdo que temblaba todo, estaba como había que soplar, solaba horrible, porque uno está allí siendo observado, además como niño, y uno quiere hacerlo bien para el profesor, que vinieron el papá, la mamá, los tíos, la abuela, todo. Entonces ese de alguna manera peso encima, uno está allí y uno quiere que nadie lo vea, y bueno, y ahí hay maneras de cómo gestionar a veces este tipo de cosas. Ahora, el temor al hombre no se limita solo al terror, a la idea de hablar en público, tocar en público. Yo sé que a algunos acá nos cuesta, y yo me incluyo todavía. No es fácil hablar delante de los demás. ¿O es fácil? ¿A quién le gusta hablar en público? Levante la mano. ¿A quién le cuesta hablar en público? Sí, yo creo que la mayoría nos ponemos adelante cuando tenemos que exponer en la escuela. Ojalá no me mire nadie, ¿no? O lo diríamos hablando a la pared y sería completamente distinto. Pero muchas veces ese temor a esto es simplemente quizás el síntoma de algo que se extiende a más áreas, o incluso a cada área de nuestras vidas, incluso a todo nivel en interacción con las personas, no solamente hablar en público, sino que incluso en nuestras relaciones. Y aún personas que conocemos o personas que no conocemos, o incluso personas que ni siquiera nos importa de alguna manera si tienen una opinión de nosotros, pero nos termina afectando. Entonces, yo creo que, como lo evidenciamos recién, todos hemos tenido alguna experiencia o que nos ha hecho pasar vergüenza. Aún incluso estábamos estudiando acerca de lo que significaba seguir a Cristo, ¿verdad? Y dijimos que cuáles eran algunos de esos obstáculos que a veces encontramos para testimoniar a Cristo, y dijimos que es el miedo al rechazo, el miedo a que se burlen de nosotros, avergonzarnos de hacer algo que para la gente es anticuado o una locura, ¿no? O fanatismo, o que nos tachen o nos cataloguen de lo que sea. Entonces, podemos reconocer que muchas veces, aunque nos cueste, luchamos con esta idea del temor al hombre. Ahora, ¿por qué me avergüenzo de ser visto haciendo cosas? En el caso de lo que mencionábamos recién, de que me identifican como cristiano, no sé, si han estado en un restaurante y vamos a comer, bueno, vamos a orar, y a veces uno, me estarán mirando, que no venga el mesero justo cuando vamos a orar, ¿no? O cosas que parecieran que nos cuesta. Y quizás pensamos en Pedro. ¿Se acuerda Pedro? Ahí en la noche la mujer le reconoce, una simple criada, pero el miedo al hombre fue más, ¿no? Y no siempre se rige de una manera lógica, porque Pedro era el líder, o sea, hace poquito había sacado la espada para defender a Cristo, y ahora una criada le dice: tú eres uno de ellos, y sale corriendo y lo niega y maldice, dice la última vez.
Entonces, en la manera en que yo respondo a ese tipo de conflicto, muchas veces demuestra mi tendencia de temer más al hombre que a Dios. Entonces, sin duda, no nos es fácil examinarnos, no es más fácil examinar los pecados de otro, las luchas de otro, que los propios. Pero la manera en cómo yo enfrento este tipo de conflicto, ¿no? Evidencia cuánto estoy temiendo o al hombre o mi falta de temor a Dios. Muchas veces preferimos mantener una buena opinión de los demás en vez de entrar en un conflicto de resolver un problema, por ejemplo. En fin, hay muchas maneras. En la familia, en el núcleo más íntimo, ya sea en el matrimonio, en la relación padre-hijos, es donde más esto se evidencia, porque precisamente allí es donde Dios quiere usar esas relaciones para formar en nosotros también ese temor de Dios, que como dice Proverbio, ¿no? El principio de la sabiduría, ¿no? Allí está, ¿no? En el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, aún incluso a veces en la iglesia tiende a ser un sitio donde nuestro miedo a la opinión de los demás nos termina controlando. Vamos a hacer una actividad, entonces nos esforzamos para que lo que a mí me toca hacer salga bonito, porque no quiero que después digan, mira cómo lo hiciste, ¿no? A mí, que me toca predicar cada domingo, puedo sentir miedo de la opinión de los demás respecto a la enseñanza, porque me importa lo que opinen, pero a veces eso puede controlar lo que yo hago o cómo lo hago. Entonces, hay muchas maneras, ¿no?, en cómo el temor al hombre está arraigado en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Y a veces nos encontramos o luchando o simplemente entregándonos al control de ese miedo que termina dirigiéndonos y llevándonos a veces a decisiones que no son del todo sabias. Entonces, todos estos ejemplos que mencionábamos es miedo al hombre afincado muchas veces por mi orgullo, por mi perfeccionismo, porque me importa lo que piensan de mí o lo que van a decir de mí. A veces no tanto por ser rechazado, sino por la culpa a veces que encuentro en mis pensamientos o en demostrar mi madurez, en mi caso de mi conocimiento teológico, lo demás, en fin. Entonces, el temor al hombre es algo que como creyente lidiamos, y por eso está el proverbio, que el temor al hombre es un lazo, es una trampa. No sé si ha visto los dibujitos animados, ¿no? Siempre la trampa más común, ¿cuál es? Es una cuerda, ¿cierto? Ahí, y amarrada a un árbol, ¿no? Y es así, ¿no? Nos termina atrapando. Ahora, en mi experiencia, en tu experiencia, la idea de compartir algunos ejemplos que vamos a ver y algunas preguntas que queremos reflexionar es para que podamos ver juntos cuán profundo es, y podemos considerarlo un pecado, porque el temor al hombre termina siendo falta también de temor a Dios. Entonces, ver de qué manera este pecado funciona en nuestra vida y cómo a menudo puede estar operando fuera del campo de nuestra atención, porque no siempre nos damos cuenta. Entonces, de las maneras en cómo tememos a otros y algunos ejemplos quizás de lo que hemos mencionado nos podrían dar luz, pero vamos a mencionar más. En un libro que sale citado aquí, hay una cita y la queremos leer. Dice aquí: mucha gente con la que he hablado, lo dice Ed Welch, que es un consejero bíblico en este libro, si alguien lo quiere después yo se lo puedo pasar, cuando la gente es grande y Dios es pequeño, y habla precisamente de este tema. Dice: mucha gente con la que he hablado también tuvo un despertar cuando vieron el poder controlador ejercido por otras personas. Ellos despertaron a una epidemia del alma llamada, en lenguaje bíblico, el temor al hombre. Aunque eran adoradores consagrados del Dios verdadero, por debajo de la superficie le temían a otras personas. Esto no quiere decir que estaban aterrados o con miedo de otras personas, aunque a veces sí. En el sentido bíblico, la palabra temor
tiene un significado amplio. Incluye tener miedo de alguien, pero el significado se extiende hasta tener admiración por alguien, ser controlado o dominado por la gente, adorar a otras personas, poner nuestra confianza en la gente o necesitar a la gente. Como sea que quieras decirlo, el temor al hombre puede ser resumido de esta manera: reemplazamos a Dios con la gente. En lugar de tener un temor del Señor bíblico, tenemos temor a los demás. Y en este mismo libro, el autor hace una serie de preguntas que yo quiero compartirles algunas de ellas. Por ejemplo, dice él, pregunta: ¿has batallado con la presión del grupo? ¿Sabe lo que es eso? Cuando todos están haciendo lo mismo y uno es el único que no lo hace, ¿no? Y uno, ¿a qué se siente tentado? A ver, hacerlo. Cuando todos los compañeros están hablando del mismo tema y uno es el único que no se incluye allí y uno queda fuera, excluido. ¿Cuál es la tentación aquí? A sumarse a hablar del mismo tema, aunque a veces ese tema no me edifica, ¿no? Y a veces luchamos, no solo los adolescentes, quizás nosotros, movidos por la aprobación de los compañeros de trabajo, aún incluso por nuestros cónyuges. Otra pregunta que él hace, dice: ¿tienes demasiados compromisos? ¿Encuentras difícil decir no? Incluso cuando nuestra sabiduría indica que debería decir que no, pero digo, sí, no, está bien. ¿No? Lo hablamos esto hace tiempo acerca de los límites. Otra pregunta que él hace, dice: ¿necesitas, y lo pone entre comillas, necesitas algo de alguien, de tu cónyuge, de tu amigo? ¿Necesitas que te escuchen, que te respeten? ¿Necesitas que otras personas cumplan con un papel determinado que yo deseo? ¿Es la autoestima una preocupación crítica para mí? Es otra pregunta para examinarnos si acaso estoy siendo gobernado por el temor a lo que piensan, lo que hacen, como decía allí en la cita de nuestro material, no solo el miedo a lo que piensan, sino que a veces también es admiración. Entonces hago algo para que esa persona me apruebe, ¿no? O porque la admiro tanto, quiero imitarla, ¿no? Pero lo estoy haciendo movido por otras personas y no por el temor a Dios, ¿no? Entonces, normalmente son cosas buenas, entre comillas, pero que terminan siendo afectando a nuestra vida porque estamos siendo dominados por este temor, ¿no? Otra pregunta que hace: ¿has temido alguna vez el ser expuesto públicamente como, no sé, como alguien pecador o un impostor o lo que sea, como un mentiroso? La sensación de ser expuesto, de que aparentemente ese éxito de nuestra vida, de que nuestra vida no es perfecta, se sepa. ¿Estás siempre inseguro en las decisiones debido a que los demás pueden pensar? ¿Tienes miedo de cometer errores que te hagan ver mal? ¿Te sientes vacío o sin propósito? ¿Experimentas un hambre de amor? ¿Necesitas de otros para ser lleno? ¿Te sientes apenado con facilidad? ¿Mientes, especialmente mentiras blancas? Dice. ¿Qué me dices de las actuaciones, aunque técnicamente no estés mintiendo con tu boca? O sea, lo que hace mi cuerpo, pero mis palabras dicen otra cosa, ¿no? Cuando decimos, ¿te enojaste? No. Y nuestra boca dice no, pero nuestro cuerpo dice sí. Y ese es algo como jocoso, pero después hay otras cosas donde mentimos, aunque literalmente o técnicamente no estamos mintiendo, pero sí estamos mintiendo, porque por dentro estamos diciendo otra cosa. Y la mentira y otras formas de vivir en la oscuridad, usualmente, dice Welch, son maneras de hacernos ver mejores delante de los demás. Sientes celos de otras personas, te enojas o te deprimes a menudo con la gente, evitas el contacto con la gente. ¿Han fallado el blanco a todas estas descripciones? Termina preguntando él. Cuando te comparas con otras personas, ¿te sientes bien contigo mismo? Tal vez la forma más peligrosa del temor al hombre es la que se relaciona con el éxito. Cuando me empiezo a comparar, pero mira lo que otros hicieron, pero mira dónde están,
Mira la otra iglesia. Mira ese otro matrimonio. Mira esa otra persona. Entonces, y podemos terminar con lo que hablamos hace un tiempo, ¿no? No hemos sentido demasiado tímido para compartir mi fe en Cristo debido a que otros podrían pensar que soy irracional, que estoy loco. Todas estas preguntas son para vernos si acaso el temor al hombre nos controla y cuánto nos está controlando, pero también vamos a avanzar porque queremos ver y intentar introducirnos en este tema en el día de hoy. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar, pero hemos sido llamados como hijos de Dios a temer a Dios. A ver, ¿en qué se resume la ley? ¿Qué dijo Jesucristo? ¿En qué se resume la ley? Toda la ley del Antiguo Testamento. En 2 mandamientos, ¿se acuerdan? ¿Cuál? Amarás. ¿A quién? A Dios, con todo nuestro ser, y después ¿a quién? A tu prójimo. Y hemos sido llamados a temer a Dios, amarle por supuesto, y amar a otros. Pero como hemos perdido el enfoque y como podemos y somos llamados a restablecer ese enfoque, ¿no?, en el temor a Dios en nuestras vidas y recuperar de alguna manera la perspectiva correcta tanto de nosotros como de los demás. Entonces, en este curso que empezamos hoy, vamos a examinar distintas maneras en cómo con mayor frecuencia tendemos a ser controlados por el temor al hombre, ¿no? Así que estas semanas vamos a estar estudiando esto. Ahora, algunas preguntas, ¿no? Porque obviamente esto no es simplemente, y no queremos que se convierta en una clase ni en terapia, ni en una clase de psicología, porque claramente el miedo a otros no es algo que podemos superar por medio de nuestra cuenta y con hacer 5 pasos y se nos va el temor al hombre. Hay uno que nunca cedió ante el temor al hombre, y es Jesucristo. Y Él se entregó por nosotros para que nosotros pudiéramos temer a Dios de la manera correcta. Y de ese modo, comprendiendo el Evangelio, es como, y centrándonos en el Evangelio, y con la ayuda del Evangelio, es como empezar a desaparecer esa esclavitud en la que a veces estamos sumidos de temer a los demás, ¿no?, en lo que piensan. ¿Cuáles son nuestras historias respecto al temor al hombre? ¿Dónde y cómo luchamos en el temor al hombre? Bueno, tenemos acá nuestro material. Y bueno, ya vimos, ¿no?, algunas de estas cosas, ¿no? En el lugar de trabajo vemos que a veces luchamos con el temor al hombre, en la manera en cómo manejamos los conflictos, en nuestras familias, incluso dijimos en la iglesia, y ahí están algunas de las preguntas que mencionábamos recién, pero vamos ahí a la segunda parte del interior del material, que dice: ¿de qué manera has visto el temor al hombre en tu vida? ¿Puedes tú reconocer el temor al hombre en tu propia vida? ¿Sí? ¿En qué, por ejemplo, algo que se pueda compartir? ¿En qué asunto nos hemos encontrado, nos hemos descubierto en que nos está afectando el temor a otros? Cuando vamos a comercio, sea impuesto, si uno a veces evita, porque si se da una conversación y uno calla a veces por circunstancias, hay mucha gente y no entiende el valor que debería tener. Cuando nos quedamos callados, Sí, ¿no?, claro. pudiendo hablar, especialmente del Evangelio, ¿ok? ¿Algo más? ¿Sí? ¿Te voy a decir algo? A mí me pasa en situaciones laborales. Ajá. Confrontar a compañeros en lo laboral, o sea, Ok. hay que corregir esto, estás haciendo mal esto, eso. Me cuesta porque ¿qué voy a decir? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué van a decir de mí? Ok. Son pensamientos que pasan por mí. ¿Qué van a pensar? ¿Que soy la bruja del trabajo? Si les reto.
Obviamente el Señor, tenemos principios en cómo debemos relacionarnos con los demás, ¿no? Siempre con respeto y todo lo demás, pero luchamos todo el tiempo en que si voy a decir algo o no digo algo, o hago algo o no lo hago, ¿cómo van a reaccionar los demás? Y nos cuesta identificarlo y mucho más reconocerlo. Pero acá en nuestro material dice, por lo menos hay algunas categorías, porque obviamente hay muchos lugares, pero la manera en cómo podemos, en las que tendemos a temer a las personas. Y lo primero que vemos acá dice que tememos a las personas porque tememos, que nos lastimen, ¿no? A nadie de nosotros nos gusta que nos lastimen. Entonces, en las relaciones muchas veces salimos lastimados, ¿no? Las relaciones laborales, ¿no? Las relaciones con gente que a veces ni siquiera conocemos, que ni siquiera están en nuestro ámbito diario, pero tememos que nos miren feo, que nos juzguen. Entonces, y esto puede relacionarse en un sinfín de cosas, o sea, tanto desde violencia, o sea, todos yo creo que nos asustamos si vamos a algún lugar y vamos a correr el riesgo de la violencia, por ejemplo, ¿no? Mañana juega Uruguay, sí. Creo que los partidos de la selección no se da, pero a veces los partidos de los clubes, y uno no va al estadio del contrario porque corre el riesgo de que si lo identifican pueda sufrir, ¿no? Porque nadie quiere salir lastimado, pero también, ¿no? En las burlas, el ser insultado, en nuestro caso como creyente, en que se burlen de nosotros, en que nos maltraten por nuestra fe, en fin, hay muchas formas en que nos pueden lastimar, a veces dentro de nuestro propio hogar, ¿no? El ser lastimados. Tememos a las personas también, como dice ahí, que nos rechacen. Bueno, rechace era la primera, ¿no? Que nos rechacen, ¿no? Con frecuencia esto se encuentra muy conectado a cosas sobre nosotros en comparación con otros, ¿no? O sea, juzgamos y comparamos, por ejemplo, posiciones sociales, donde yo vivo, lo que tengo, el trabajo que tengo, cuánto gano. Mi país es así, es salvaje. En Chile, y alguien de acá de Uruguay, que no es creyente, un día me decía, ¿qué salvaje tu país? Me dice, sí, me dice, fui, lo primero que me preguntaron, ¿dónde estudié y cuánto gano? ¿No? Y en base a eso, te aceptan o te rechazan. Y a veces tenemos temor a que nos rechacen porque juzgamos, nos comparamos, o en cuanto a las relaciones, si soy amigo de él o soy amigo de ella, o porque voy a esta iglesia, o porque soy parte de este círculo, por si fui invitado o no a tal lugar. Hablamos de la educación, aún incluso el carácter, el miedo a ser rechazado toma diferentes formas dependiendo de en qué lado de uno se encuentra, pero podemos tender a sentirnos inadecuados o a veces sin valor, y si poseemos estas cosas podemos menospreciar también a aquellos que carecen de ellas, o sea, tanto aquello de lo que nos falta como de aquello que quizás abunda en nosotros, ¿no? Y puede ser motivo también para juzgar. Y lo tercero que dice ahí es, tenemos miedo que las personas nos expongan. El miedo a la exposición se puede manifestar de un montón de formas, o sea, el perfeccionismo en nuestra vida a veces manifiesta que tenemos miedo a ser expuestos en que no somos perfectos, en que no hacemos todo perfecto, en que no somos especialistas en todas las áreas, en que a veces la obsesión con el trabajo puede ser la manifestación de que tengo miedo de fallar en cierta área, decir, no soy lo suficientemente adecuado para esto. El tener una mala nota, ¿quién se sacó mala nota esta semana? ¿O este mes? ¿Alguno? Entonces a veces tengo miedo porque, claro, ¿qué va a pensar de mí? Porque yo soy el number one, ¿no? Entonces
tenemos miedo muchas veces también de mostrarnos vulnerables, de mostrarnos con todos nuestros errores. Entonces, luchamos con esto. Entonces, cuando vemos estas ideas, estas actitudes, estas cosas en nuestra vida, como yo amo tal cosa, yo necesito, estaría, como dicen aquí, me muero, ¿no? ¿Cómo es que dice? Se me fue, pero qué terrible, ¿no? Si me llega a pasar, experimentar esto, me quiero matar, esa, ¿no? Me quiero matar si me pasa tal cosa, ¿no? Es porque estoy siendo controlado por algo, ¿no? Por un temor. Entonces, en el centro de este corazón que teme al hombre, equivocadamente se encuentra un corazón que se ama más a sí mismo que a Dios, porque le importa más su propia persona, lo que piensan los demás de sí mismo, que Dios mismo. Entonces, ¿quién es el que teme al hombre? Vamos a la Biblia, 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. El que lo encuentra, por favor, lo lee bien fuerte. 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. ¿Ustedes no han pasado? ¿Sí? Léalo, no fuerte, no. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Bien. Dijimos, en el centro de un corazón que teme al hombre, equivocadamente, se encuentra un corazón que se llama más a sí mismo que a Dios. Ahora, ¿quién teme al hombre? Bueno, ahí Pablo dice, no os ha sobrevenido. ¿A quién le está hablando? ¿Quién es la audiencia aquí? Los creyentes. Por lo tanto, los creyentes no somos inmunes de temer al hombre. Todos los creyentes, y aquí la Escritura nos dice que es algo que por lo que todos luchamos, y vamos a ver que incluso algunos personajes de los más destacados en la Biblia también se vieron acosados por esta lucha, ¿no? En sus propias vidas, y tenemos el testimonio. Entonces, el temor al hombre es una batalla para todos, creyentes y no creyentes también, ¿no? No se limita a cierto tipo de personas, no se limita a una clase social, no se limita a nadie. El que es fuerte, aparentemente fuerte, lucha con el temor al hombre. El que es débil también, el que tiene mucha influencia o tiene dinero, o el que es pobre también, el tímido, el que es más extrovertido, el creyente, el incrédulo, todos luchamos con el temor al hombre. Entonces, es alentador de alguna manera que la Escritura nos diga que este pecado y otros es algo en que todos luchamos. Entonces, una de las primeras líneas de ataque de Satanás precisamente es convencernos de que somos nosotros los únicos que estamos luchando con ese pecado en específico, o que nuestra lucha es única, ¿no? Entonces esto ya nos ayuda a ver lo, ¿cómo podríamos decir? Lo común de esta lucha, ¿no? Y de que todos los creyentes estamos expuestos, ¿no? A batallar con este temor. Y una de las formas más seguras de seguir peleando esta batalla espiritual con el temor al hombre es seguir creyendo que soy el único que estoy pasando por X situación, ¿no? Que me está llevando a tener miedo, ¿no? Y me controla. Como dijimos, puede ser miedo a lo que piensen los demás, miedo a lo que digan los demás, este deseo de perfeccionismo, este miedo a que me vean, a que me expongan, que me equivoque, y no quiero hacer algo en público porque ¿y si me equivoco? ¿No? Entonces, no equivocamos a cada rato. ¿Cuál es el problema de equivocarnos una vez más? Es que va a ser en público, me van a ver. Pero todas estas cosas manifiestan que hay algo allí que sin duda y probablemente no lo estoy abordando de la manera correcta. Después dice, ¿por qué tememos al hombre? Y aquí hay algunas explicaciones. Pueden ser las experiencias pasadas, ¿no? Quizás tuvimos, no sé, yo les contaba de chiquitito, ya ni me acuerdo qué edad tenía, como la Isa debe haber sido, un poquito más grande, ¿cuánto? 10 años, ahí frente a un auditorio a tocar,
y quizás una experiencia que tuvimos y eso nos marcó, entonces ya nos determina en cómo reaccionamos a eso. No es algo que no se pueda superar, pero eso muchas veces nos ha afectado, quizás experiencias en el pasado, pero sin duda Cristo nos dice que no debemos temer a aquellos. Hay un pasaje, ¿no?, en las Escrituras que dice que no debemos temer a aquellos que solo pueden matar el cuerpo, ¿no?, porque no pueden hacer nada más. No debemos temer a aquel que sí puede, que es Dios, ¿no? Entonces, las personas pueden incluso quitarnos la vida, pero ni siquiera eso es lo peor que nos podría pasar. Otra cosa, porque a veces tememos al hombre, es ahí por orgullo, ¿no? Sin duda el orgullo es la raíz de todo pecado, pero el orgullo está en el corazón de nuestro miedo al hombre, ¿no? Porque el orgullo no se limita al que se siente confiado solamente, sino está en el centro de la persona que es insegura también, ¿no? Porque a veces pensamos en una persona insegura y pareciera como si fuera humilde, ¿no? El orgullo se manifiesta tanto en el que es súper seguro y va adelante con todo, como el que es inseguro también. ¿Por qué? Ambos están pensando en quién, en sí mismos, ¿no? Tememos al hombre por una perspectiva basada, como dice ahí, en la necesidad de otras personas. Necesito su amor, necesito su respeto, necesito su interés, necesito la obediencia de mis hijos, necesito la amistad de X personas, necesito ser un excelente pastor, necesito una buena iglesia, necesito esa ropa, necesito lo que sea, ¿no? Entonces se vuelve muy fácil pasar de la palabra necesito a creer que en realidad me lo merezco. Y ahí es donde empezamos a tener esta lucha. Otra que dice ahí es una perspectiva equivocada precisamente de lo que merecemos, ¿no?, o de lo que verdaderamente necesitamos y lo que merecemos. Lo único que realmente necesito yo en esta vida, sin duda, hay muchas cosas, pero es que mis pecados sean perdonados, ¿no?, para poder ser reconciliado con Dios. Lo único que verdaderamente merezco, según la Escritura, ¿qué es? La paga del pecado es, pero ahí es donde el Evangelio se da cuenta que hace la diferencia, porque me dice que he sido perdonado, solo por gracia. Entonces, las buenas noticias del Evangelio no tienen la intención de simplemente decirme que estoy bien o hacernos sentir bien con nosotros mismos, porque hoy día, ¿cuál es la lucha? ¿Cómo aborda la gente? No sé si lo vamos a alcanzar a ver hoy, pero ¿cómo aborda la gente? Porque toda la gente teme a los demás, todos luchamos con esto, creyentes y no. ¿Cómo lo abordan normalmente las otras personas? ¿Qué busca? ¿Sentirse bien con quién? Consigo mismo. Y el Evangelio, si bien nos da muchas bendiciones, su intención no es hacernos sentir bien con nosotros mismos. Por el contrario, las buenas noticias del Evangelio nos humillan. Nos dicen que yo no soy merecedor, que mis méritos no son ni siquiera alcanzan para ser un piso, que soy pecador. Y ahí es donde vemos Isaías capítulo 6, ¿se acuerdan? En la presencia de Dios, su perspectiva que tenía de él mismo cambió cuando vio la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? El capítulo 6, ay de mí que soy hombre pecador, inmundo de labios. Él fue, ¿no?, esa comprensión lo purificó, lo liberó de sus propios pecados, ¿no? Fue hecho libre para estar menos centrado en sí mismo y más enfocado en el plan de Dios, ¿no? Jesús no murió para que yo me sienta mejor conmigo mismo. ¿Cuál sería el concepto de sentirme bien conmigo mismo? ¿Cómo se le llama? ¿No? ¿Cuál es la manera? Amor, ya a veces el amor propio pareciera así como que... Pero la autoestima, ¿no? Jesús no murió para que nuestra autoestima fuera más alta. ¿Que el Evangelio nos ayuda? Sí, pero también ayuda un montón de otras cosas. El deporte puede ayudar para eso, los estudios pueden ayudar para eso, pero Cristo no murió para que nuestra autoestima fuera alta. Sin duda el Evangelio nos ayuda porque ahora ya no estamos centrados en nosotros mismos, sino que se centra en Él. Entonces, la cruz tiene sus beneficios, sus bendiciones, pero
Uno de ellos es que ya no somos echados fuera de la presencia de Dios, sino que ahora tenemos intimidad con Dios. Pero la cruz trata con nuestro verdadero problema, que es, ¿cuál es el verdadero problema del hombre? El pecado. Y el temor al hombre es un pecado. Como dice el proverbio que lo leímos al principio, temor al hombre pondrá lazo, porque eso manifiesta mi falta de temor a Dios. Entonces, lidiar con el temor al hombre separado de la obra de Cristo en la cruz nos va a dar alivio temporal, nos va a subir un poquito la autoestima, pero nunca va a llegar a la solución real, que es del corazón, que es por medio del Evangelio, que se solucionan nuestros pecados. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Y vamos a terminar aquí, vamos a ver estos pasajes. ¿Qué nos dice la Escritura acerca del temor al hombre? Porque no es algo que inventamos, o que lo reconoce la psicología. Me gustó este enfoque, ¿no? A veces hablamos mal de la psicología y dice, no, porque habla de tantas cosas, pero bueno, deberíamos abordarlo de esta manera. ¿Qué es lo que propone la psicología y qué es lo que dice la Biblia respecto a eso mismo, ¿no? Bueno, ¿qué dice la Biblia respecto al temor al hombre? Primero nos dice que se origina en la caída. Génesis capítulo 3, ¿no? Tenemos este relato: vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Sintieron vergüenza, temor, ¿no? Sin duda, aquí está la raíz, ¿no? de todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pero si vamos, podemos llegar al origen y está aquí. Ahora, ¿qué más dice la Escritura respecto al temor al hombre? Lucas 12 dice: más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, el versículo que citábamos recién. Y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temer. Y sin duda el temor al hombre es de visión corta, porque ves solamente, ¿qué cosa? Lo temporal, ¿no? Lo temporal. Es una trampa destructiva, ya lo leíamos al inicio. El temor del hombre pondrá lazo, dice Proverbios 29, más el que confía en Jehová será exaltado. El temor es lo opuesto al amor. En el amor, dice 1 Juan 4, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, el temor es completamente lo opuesto al amor. El temor al hombre minimiza la naturaleza de nuestra posición en Cristo, porque no lo vamos a leer todo, ya lo sabemos, también lo cantamos a veces, Romanos 8, 35 y 38 y 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro. Por lo cual estoy seguro ni que la muerte ni la vida, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces a veces tenemos temor, ¿no? de los demás, o ciertos temores que nos controlan, pero a ver, estamos en Cristo. ¿Hay un mejor lugar que ese? No hay ningún mejor lugar que estar en Cristo. Y por último, allí, si quiere anotar, Romanos 8, 31. Romanos 8, 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y ahí continúa Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿No? Entonces, solo puede ser superado mediante el poder del Evangelio. Entonces, vamos a seguir la semana que viene en cuanto a algunos ejemplos en las Escrituras, ¿no? de varios personajes.
que obraron siendo movidos por el temor al hombre en vez del temor a Dios. Y muchas veces nosotros obramos igual. La pregunta es, ¿me estoy dando cuenta de esto? ¿Cuánto me está afectando? ¿Cuánto dejo que me controle? Ya por lo menos dimos alguna luz respecto a cómo abordarlo. Porque si lo abordo simplemente de que cambio mi conducta, ¿no? Que me muevo, o sea, hay algo que hace X persona que me afecta, entonces me muevo a otro lugar donde eso me deje de molestar. Pero resulta que eso mismo que hace X lo puede hacer otra persona y me va a afectar otra vez. Entonces, atento a nuestras reacciones, a las actitudes que tenemos cuando empezamos a decir, como veíamos ahí, necesito de, me muero, ¿no? ¿Cómo que era el dicho aquí? Me quiero matar. Me quiero matar, ¿sí? ¿Sí qué? ¿Cuál sería eso que me está afectando en que termina controlando mis decisiones, mis reacciones, cuando hemos sido enseñados que el principio de la sabiduría es el temor a Dios? ¿Cuánto estás temiendo a Dios? Bueno, sin duda no somos perfectos y fallamos, ¿no? Estamos fallando, pero el Evangelio nos muestra, por eso es necesario cada día, nos muestra cada día que necesitamos de un Salvador, de un Redentor, pero también de un justificador y de un intercesor y de alguien que nos capacita con el Espíritu Santo para poder vivir, como decía ahí el versículo que leímos, ninguna tentación que nos ha sobrevenido es sobrenatural, son todas humanas. Entonces no estamos solo en esta lucha, y Dios mismo es el que ha provisto la salida para cada una de ellas. Que el Señor nos ayude, ¿no?, a encontrar también esa salida. La semana que viene vamos a seguir con este estudio, y oremos para que el Señor nos ayude a examinarnos y que haya fruto de esto que queremos abordar en estos meses. Bien, ponemos en pie y oramos al Señor.